Bueno, y se termina esto. Bueno, última clase, cerramos la materia. Lo que vamos a ver hoy es un tipo de ecuaciones diferenciales que tiene que ver, si quieren, con campos conservativos, con lo que vimos la clase pasada. Y además vamos a ver también una aplicación de ecuaciones diferenciales, o sea, un problema que se resuelve con ecuaciones diferenciales, que es el de hallar líneas de campo de un campo vectorial. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Como decía, vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales de las que se llaman ecuaciones diferenciales exactas. Ecuaciones diferenciales exactas. ¿Cuándo una ecuación diferencial es exacta? Bueno, cuando se la puede escribir de esta forma, una función que depende de xy, diferencial x, más una función q de xy, diferencial y, igual a 0. ¿Sí? Es exacta cuando escrita así es tal que P es la derivada de algún campo escalar U con respecto a X y la Q es la derivada de ese campo escalar con respecto a Y. Es decir, cuando PQ es el gradiente de algún campo escalar. ¿Sí? Cuando ocurre eso, se dice que la ecuación diferencial es exacta. Bueno, está pasando un auto. Ahí está, ya se fue. Bien, fíjense que esta ecuación diferencial escrita así es equivalente a decir que la derivada de y con respecto a x es derivada de y con respecto a x menos p sobre q. Sí, menos p sobre q. ¿Sí? Entonces, esta ecuación diferencial, lo que vamos a querer buscar es una solución y de x. ¿Sí? Una solución que se puede escribir como y es y de x, o también podría ser escribir x en función de y. ¿Sí? O también escribir alguna función, alguna ecuación, alguna relación entre las variables x e y, en el caso en que no se pueda despejar ni x ni y, en cuyo caso se da la solución en forma implícita. Pero esa ecuación define curvas, que son las curvas solución de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Bueno, para ver ejemplos de ecuaciones diferenciales exactas, bueno, si tenemos la ecuación x diferencial x más y más 1 diferencial y igual a 0, que si quieren esto es lo mismo que escribir, ahí el mouse, diferencial y diferencial x, o sea, la derivada de y con respecto a x es menos x sobre y más 1. ¿Sí? Esta es una expresión equivalente para esta ecuación diferencial, pero nos quedamos con esta para ver que es exacta. ¿Por qué es exacta? Y porque el p de xy, que sería x, es la derivada de un campo con respecto a x, y la q, que sería y más 1, es la derivada con respecto a y de un campo. ¿Sí? Acá ya les muestro que esto se verifica con el campo x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 más y más 18. ¿Sí? Si derivamos esto con respecto a x, me da x. Si derivamos con respecto a y, da y más 1. ¿Sí? Fíjense que el 18 nada, es una constante y como yo conozco el gradiente, esta constante puede ser cualquiera. Entonces lo que ven es que existen infinitas funciones u, tales que sus derivadas son estas, ¿no? Porque le puedo poner cualquier constante acá y me da lo mismo. ¿Sí? En general vamos a ponerle una constante igual a 0 acá. Entonces, esta ecuación diferencial es exacta.
Esta ecuación diferencial también es exacta porque el P de xy, que es 2xy, es la derivada de un campo con respecto a x, y el Q de xy es la derivada de ese campo U con respecto a y. Y ese campo es x cuadrado por y. Fíjense, derivamos con respecto a x me da esto, derivamos con respecto a y da x cuadrado. Podría haber sumado cualquier constante, ¿sí? Pero no es necesario porque lo que nos va a interesar es encontrar una función u, tal que verifique esto. Bueno, dos ejemplos de ecuaciones diferenciales exactas. Ahora lo que queremos es saber cuál es la solución de la ecuación diferencial, de este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, como decía, la solución va a ser de la forma y igual a una y de x, ¿sí? Y esta y de x va a ser solución si solo si u de x y de x es constante, ¿sí? Donde u es aquella función, aquel campo escalar, tal que su gradiente, sus derivadas, están dadas por p y q. De nuevo, la solución va a ser una y de x, tal que u en x y de x es constante, ¿sí? Es decir, la solución la vamos a plantear así. U de x y de x es constante. Vamos a probar que esto es solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Pues si yo les tiro así, no les digo nada, parece magia, porque esto es una solución. Bueno, vamos a ver. Fíjense, si miramos esta ecuación y la derivamos ambos miembros con respecto a x, esta u depende de dos variables, de x y de y, pero la y depende de x. Así que si derivamos esto con respecto a x, tenemos, con la regla de la cadena, ¿no? Porque es como una composición de la u que depende de dos variables con una función que me da y en función de x. Entonces, derivando con la regla de la cadena es derivada de u con respecto a la primera variable por la derivada de la primera variable con respecto a x, más derivada de u con respecto a la segunda variable por la derivada de la segunda variable con respecto a x, que le pongo y' o derivada de y con respecto a x. Y del otro lado, como esto es una constante, al derivarla con respecto a x me da 0. ¿Sí? Entonces tengo esto. Lo que estoy viendo es que esta ecuación, bueno, que la y de x de esta ecuación verifica esto, ¿sí? Y acá esto lo podemos reescribir como u' de x diferencial x más u' de y diferencial y igual a 0. Es como que multiplicamos todo por diferencial x, aunque eso lo hacemos así informalmente, porque los diferenciales no son numeritos, que los podemos multiplicar. Pero ya sabemos que escribirlo así y escribirlo así es equivalente, ¿sí? Esto sería lo que se llama el diferencial total de la u. Bueno, entonces fíjense que esta ecuación me define una y de x, me define implícitamente una y de x que verifica esto, ¿sí? Y esto es la ecuación diferencial, porque acá tengo el p diferencial x más q diferencial y. ¿Qué es lo que probamos? Que esta ecuación me define las soluciones de la ecuación diferencial. Esta ecuación define una y de x que verifica la ecuación diferencial. El y de x satisface la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, por un lado, la y de x definida implícitamente así es solución de la ecuación diferencial. Y ahora lo que vamos a ver es que todas las soluciones de la ecuación diferencial son de esta forma. Es decir, planteamos una y de x genérica, que es solución de la ecuación diferencial, y vamos a ver que la u en x y de x es constante, ¿sí? Que la y de x sea solución de esta ecuación diferencial implica que cuando ponemos ahí el y como y de x, es decir, p
en x y de x diferencial x más q en x y de x diferencial y, acá escribí mal, esto es diferencial y me da 0. ¿Sí? Y esta P es su prima de X y esta Q es su prima de Y. Entonces reemplazo por esto. Esto es 0. Fíjense que haciendo como que dividimos por el diferencial X me queda U' de X en X y de X más U' de Y en X y de X diferencial Y diferencial X. ¿Sí? Y esto que está acá es la derivada de esta función compuesta, me falta un paréntesis, la derivada de esta función compuesta con respecto a x. Y eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces, acá tengo una función que depende de x y su derivada con respecto a x da 0. Por lo tanto, quiere decir que esto que está acá adentro es constante. ¿Sí? Es el camino inverso de lo que hicimos antes. Es para probar que esta ecuación me define las soluciones y que toda solución se puede escribir de esta forma. ¿Sí? Entonces, conclusión. Las soluciones de la ecuación diferencial exacta se define implícitamente con esta ecuación. ¿Sí? Todas las soluciones están definidas por eso. Bueno, como dice ahí abajo, toda solución de la ecuación diferencial exacta está definida implícitamente por esta ecuación. ¿Sí? Vamos a dar una relación entre x e y. Y obviamente la u es una tal que su gradiente es pq. ¿Sí? Bien, vamos a ver, a ejemplificar con dos ecuaciones diferenciales exactas y encontramos su solución. ¿Sí? Fíjense esta, que es la del ejemplo 1, x diferencial x más y más 1 diferencial y igual a 0. Es exacta porque ya lo vimos en el ejemplo 1. Según lo que vimos recién, las soluciones se plantean como la u de x igual a constante. Y la u ya la encontramos, la mostré en el ejemplo 1. Muestro de nuevo. La u, ejemplo 1. Esta es exacta y una posible u es x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 más y más 18 le puse. Entonces las soluciones serán la ecuación esto igual a una constante. Venimos por acá. U igual a una constante. ¿Sí? Trabajando un poquito, por ejemplo, podemos pasar el 18 para allá, que me sigue quedando constante, ¿sí? Por eso yo decía, vamos a tomar esta constante igual a 0. ¿Sí? Entre todas las posibles u que podemos conseguir, le ponemos la constante igual a 0. Porque lo que nos interesa es esta u igual a una constante, entonces al final este 18 que agregué acá lo puedo pasar restando y me sigue quedando una constante. Distinta a esta, pero una constante. Bien, y además multipliqué todo por 2 para que me quede de esta forma. Y acá completé cuadrados en el y cuadrado más 2i. ¿Sí? Para completar cuadrado tengo que sumar 1 acá, entonces sumo 1 acá, o sea, al lado derecho me sigue quedando constante, ¿sí? Que fue cambiando en todos los pasos, pero es constante. Entonces, bueno, todo este pasaje lo hice para llegar a obtener una ecuación que podamos reconocer, que podamos ver, no sé, que podamos graficar. Entonces, con esta expresión que está recuadrada, obtenemos que esa ecuación me define circunferencias centradas en 0 menos 1, ¿sí? De cualquier radio, porque, a ver, esa constante que está en el lado derecho es cualquier constante. Es más, para cada valor de constante que pongamos, tenemos una solución distinta. ¿Sí? Entonces, todas las soluciones se obtienen poniéndole cualquier valor de la constante acá. ¿Sí? Entonces, esta ecuación me define implícitamente las curvas solución. ¿Sí? Es decir,
que todas estas circunferencias centradas en el 0, menos 1, son curvas solución de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Y están definidas implícitamente. ¿Sí? Uno puede pensar que esta ecuación define a y como función de x o a x como función de y. ¿Sí? Pero no es necesario despejar x, despejar y, de hecho acá vamos a tener problemas con los cuadrados que hay que pasar como raíz, ¿sí? Pero no importa, planteamos así, de forma implícita con esta ecuación, la solución de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con otro ejemplo. Esta es la ecuación diferencial del ejemplo 2. Vimos que es exacta, en el ejemplo 2 vimos que es exacta porque existe una u tal que la derivada con respecto a x es esto y la derivada con respecto a y es esto. ¿Sí? Y esa u era x cuadrado por y. ¿Sí? Vamos a buscar acá arriba el ejemplo 2. La u que encontramos es x cuadrado por y. Entonces las soluciones se escriben como x cuadrado por y igual a constante. ¿Sí? X cuadrado por y, acá. X cuadrado por y igual a constante. Y en este caso sí se puede despejar sin ningún costo la y. Bueno, evidentemente, salvo que la constante sea 0, si la constante es distinta de 0, x igual a 0 no está en el dominio de la curva solución, ¿no? Entonces podemos pasar dividiendo, ahora acá la constante la llamé k, entonces la solución sí la podemos dar en forma explícita, como y es igual a k sobre x cuadrado. Para todas las constantes k. Esta k puede ser positiva, negativa. Es más, si es 0, tengo la solución igual a 0 o la solución x igual a 0, ¿no? Como función x en función de y. Bueno, si queremos graficar esto, los identificamos como que son estas hipérbolas cuadráticas. Si el k es positivo, tengo una por acá, si el k es negativo, tengo por acá. ¿Sí? Pero bueno, todo este conjunto de curvas son las curvas solución de esta ecuación diferencial. ¿Estamos? Bueno, muchas veces, acá mostré ejemplos de ecuaciones diferenciales exactas y cómo solucionarla, cómo encontrar la solución con esta u. Muchas veces la misma ecuación diferencial se puede resolver de otra manera. Por ejemplo, esta me parece que es de variables separables. Y quizás usando variables separables sale más fácil. Pero bueno, hay veces que no se pueden separar las variables. Este también es de variables separables, de hecho. Sí. Si usás cualquier otro método para resolverlo, llegás a lo mismo y te define las mismas curvas de nivel, digamos, las curvas de solución, digamos. Sí, sí. Sí, Bien. claro. Sí, sí, sí. Las mismas. Fíjate que si acá separamos variables, me queda así. Bueno, esto es bastante sencillo, ¿no? Entonces, tengo las variables separadas, integramos esto con respecto a y me queda y cuadrado sobre 2, así. Y del otro lado, menos x cuadrado sobre 2, y en algún lado pongo una constante. ¿Sí? Bueno, fíjate que es lo mismo que esto. Perfecto. ¿Sí? Y sí, siempre con cualquier método vas a... Con cualquier método obtenés las mismas soluciones. ¿Por qué de un lado y no de los dos? La constante. Porque si vos sumás de los dos lados la constante, después puedes pasar una del otro lado que se junte con la otra y vas a tener una sola. Tener constante de los dos lados, la podés pasar y sumar
constante más constante es constante. Sí, en general se obtienen las mismas soluciones, quizás las soluciones, hay que tener un poco cuidado con las soluciones singulares. Por ejemplo, acá, si yo doy la solución así, estoy perdiendo que el eje X también, perdón, el eje Y, que es X igual a 0, también es solución, ¿sí? Si X es igual a 0, fíjate acá, diferencial X es 0 y el X cuadrado es 0, entonces también es solución, se pierde acá. Entonces lo que digo, en cualquier forma de resolverla, con cualquier método para resolver una ecuación diferencial, hay que tener cuidado con las soluciones singulares, ¿no? Para no perderlas. Perfecto. Bien. Gracias, Fer. Igual en general podría ser que nos pidan la solución de la ecuación diferencial que pasa por un determinado punto, ¿sí? Entonces, bajo ciertas hipótesis, si se cumplen las hipótesis del teorema de existencia de unicidad, va a haber una sola solución que pase por un determinado punto, ¿sí? Entonces, una vez que obtenemos la familia de soluciones de esta forma, podemos encontrar la K correspondiente tal que la curva pase por el punto dado. Ahora más adelante hay otro ejemplo de eso. ¿Sí? Vamos a verlo. Bueno, acá salió un poquito movida la foto, pero espero que se pueda ver. Después mejora. El problema es, la cuestión de la que voy a hablar ahora es cómo podemos saber de antemano que una ecuación diferencial es exacta, que P diferencial X más Q diferencial Y igual a 0 es exacta. Y bueno, una opción es si podemos hallar la U, tal que la derivada de U con respecto a X sea P y la derivada de U con respecto a Y sea Q. Esa es una opción, buscar esta U, que quizás, bueno, puede ser un poco complicado, trabajoso. Pero otra opción es la siguiente. Suponiendo que P y Q son funciones C1 en algún dominio, ¿sí? Upa. Esto. Ahí está. No tenía enchufada la computadora. Menos mal que me avisó. Entonces, si P y Q son C1, vamos a ver qué sucede. Supongamos que existe una función U tal que su gradiente es PQ. ¿Sí? Como P y Q son C1, las derivadas de U son C1, entonces la U es C2. ¿Sí? Y fíjense, si derivamos P con respecto a X, con respecto a Y, si derivamos P con respecto a Y, es derivar la U, es derivar esta derivada de U con respecto a X con respecto a Y. ¿Sí? Me queda esta derivada segunda. Como la U es C2, esto es lo mismo que la derivada de la U con respecto a Y con respecto a X. Y esta derivada es derivar esto con respecto a X, que es derivar Q con respecto a X. ¿Sí? Entonces, fíjense, si existe tal U, o sea, si la ecuación diferencial es exacta, entonces esto es igual a esto. ¿Sí? Recíprocamente, si esto es igual a esto, y eso pasa en un dominio simplemente conexo, por ejemplo, un rectángulo, que en general vamos a mirar las ecuaciones diferenciales en un rectángulo, entonces la igualdad de estas derivadas me aseguran que existe una función U tal que, bueno, acá me quedó incompleto, tal que el campo PQ sea igual al gradiente de U. Es decir, si a este campo lo llamamos F, un campo vectorial que lo llamamos F, esta condición, esta igualdad de las derivadas cruzadas, me está diciendo que la matriz jacobiana de F es simétrica en un dominio simplemente conexo. Entonces F es un campo gradiente. Entonces existe una función U, que es la función potencial de F. ¿Sí? Entonces, para probar que una ecuación diferencial es exacta,
antes de empezar a resolver, lo que podemos hacer es chequear si la derivada de P con respecto a I es igual a la derivada de Q con respecto a X. ¿Sí? Y si eso pasa y lo miramos en un dominio, un rectángulo, por ejemplo, que es simplemente conexo, entonces tenemos asegurado la existencia, tenemos asegurado que es una ecuación diferencial exacta, y entonces podemos buscar la U y plantear las soluciones como la ecuación U igual a constante. ¿Sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. Sí, me falta el menos. Un ejemplo, esta ecuación diferencial, x menos 2y diferencial x, menos 2x diferencial y igual a 0. Escrita en esta forma, podemos ver que es de la forma p diferencial x más q diferencial y, donde p es x menos 2y y q es menos 2x. Son C1 en todo R2, entonces vamos a chequear esta condición. Derivamos p con respecto a i, me da menos 2. Derivamos q con respecto a x, me da menos 2. Entonces, vemos que se verifica que la derivada de p con respecto a i es igual a la derivada de q con respecto a x en todo R2. Entonces, por lo que vimos recién, existe una función u tal que su gradiente es pq. ¿Sí? Por lo tanto, es exacta. Eso quiere decir que la ecuación diferencial es exacta y las soluciones las podemos encontrar, ya dije, como haciendo u de x igual a constante. Entonces necesitamos conseguir la u. Tenemos que conseguir la u conociendo sus derivadas, ¿sí? Es decir, estamos buscando una función potencial, construir un campo escalar conociendo su gradiente, ¿sí? Entonces, si la derivada de u con respecto a x es p, que es x menos 2y, podemos tomar esto, lo integramos con respecto a x. Esto ya lo hicimos bastante en la clase pasada. Integramos con respecto a x. Entonces, al integrar con respecto a x, queda x cuadrado sobre 2 menos 2yx más algo que no depende de x. ¿Sí? Ahora, para encontrar esto, que podría depender de y, derivamos esta u con respecto a y, y fíjense, derivada del primer término es 0, derivada de este término con respecto a y es menos 2x, y después aparecerá la derivada de esta c de y, ¿sí? C' de y. Esta derivada de u con respecto a y tiene que ser la q, y la q es menos 2x. Entonces ponemos que esto es menos 2x, con lo cual esta igualdad nos dice que c' de y es 0. Entonces c de y es una constante. No depende ni de x ni de y. Entonces mi u es x cuadrado sobre 2, o sea, esto que estaba acá con esto igual a una constante. X cuadrado sobre 2 menos 2xy, 2yx más una constante. Esta es la u, esta es la función potencial, pero ojo, si nos piden la solución de la ecuación diferencial, tenemos que dar la relación entre x e y, no la función u. Y la relación entre x e y es que esto es igual a una constante. ¿Sí? La solución es esta ecuación, está dada implícitamente con esta ecuación, donde a es cualquier constante. Fíjense que acá apareció esta constante, pero como después yo la tengo que igualar a una constante, ¿sí? O tomo este c igual a 0, o este c lo sumo con esta constante y nada, no es necesario que estén dando vueltas dos constantes. Le pongo una a acá, a constante. Bien, fíjense que esta ecuación me define implícitamente a la y, pero en este caso la podemos despejar, ¿sí? Siempre que x no sea 0, puedo escribir la ecuación explícita de la solución, ¿sí? Despejando y, que me da esto. ¿Sí? Bueno, le pedí al Wolfram que lo grafique y me dio algo así. ¿Sí? Quiere decir que estas curvas son las soluciones, las curvas solución de la ecuación diferencial. Si queremos la solución que pase por un determinado punto, por ejemplo por este,
Bueno, reemplazamos el X y el Y, acá el X y el Y para encontrar cuál es el A correspondiente. Otro ejemplo, ¿vamos bien? Muy bien. Fantástico. Otro ejemplo, la ecuación 2xy diferencial x más x cuadrado menos 1 diferencial y igual a 0. Vamos a chequear si es exacta. Entonces tomamos el p, que es 2xy, y el q, x cuadrado menos 1, y chequeamos las derivadas cruzadas. Derivada de p con respecto a y es 2x, y derivada de q con respecto a x es 2x. Bueno, fíjense que se verifica que derivada de p con respecto a y es igual a la derivada de q con respecto a x en todo R2. Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. Para plantear las soluciones, encontramos esa función potencial u y escribimos la solución de la forma u igual a constante. Bueno, tenemos que buscar la u, tal que su gradiente es 2xy, x cuadrado menos 1. Entonces la derivada de u con respecto a x es 2xy. Cuando integramos esto con respecto a x, queda x cuadrado por y más algo que no depende de x, que podría depender de y. Entonces ya tenemos algo, conocemos algo de la función u. Para conocer este CDI, derivamos con respecto a y, me queda x cuadrado, y la derivada de esto con respecto a y, c' de y pongo. Esto debe ser el q de x, ¿no? La derivada con respecto a y es el q de x, que es x cuadrado menos 1. Entonces, mirando que esto es igual a esto, x cuadrado se va, y me queda que c' de y es menos 1. Integrando esto con respecto a y, c de y es menos i más d, ¿sí? Más alguna constante. Pero como solo me interesa encontrar una función potencial, podemos tomar el valor de d que querramos. Por ejemplo, d igual a 1. D igual a 0, digo. D igual a 0. Entonces, ¿cómo me queda la función? La u, el x cuadrado por y menos i. ¿Sí? Bueno, y ¿qué iba a decir? La solución de la ecuación diferencial se escribe como una ecuación u igual a constante. ¿Sí? Esto define implícitamente las soluciones para cualquier valor de c, y en este caso se puede despejar, a veces no se puede despejar, como en el caso que teníamos los cuadrados, que había problemas con las raíces, pero en este caso, bueno, es bastante fácil, salvo en x igual a 1 y x igual a menos 1, que anulan este denominador, sino para los otros puntos lo podemos despejar, ¿sí? Y esto me da explícitamente las soluciones, ¿sí? Que graficándolo tenemos estas curvas. Tiqui, tiqui, tiqui. Fíjense que tiene asíntotas, todas estas, para cualquier valor de c, tiene asíntotas verticales en x igual a 1 y x igual a menos 1, que es donde se anula el denominador. ¿Sí? Bien. Y en este caso, si queremos la solución de la ecuación diferencial, que pasa, por ejemplo, por el 2, 3, supongamos que este es el 2, 3, lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de esa constante c, tal que me dé una curva, la que pasa por 2, 3. Bueno, fácilmente reemplazamos acá y por 3, x por 2, ¿sí? Y de acá sale el valor de c. ¿Sí? Esto de acá abajo me va a dar 3, así que c es 3 por 3, 9. La solución es igual 9 sobre x cuadrado menos 1. ¿Estamos hasta acá?
Sí, sí a todo, sí a todo. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que hay veces que... no, esto también les voy a comentar, que en este caso la ecuación es de variables separables, ¿sí? Me parece que el método más fácil es el de variables separables. Fíjense que podemos, creo si no me equivoco, separar variables así. Y como ya dijimos, la solución que se obtienen son las mismas. 2x sobre x cuadrado menos 1, con un menos por acá, y de este lado me queda diferencial y sobre y acá diferencial x. ¿Sí? Si resuelven esta ecuación integrando esto con respecto a y, que es logaritmo de valor absoluto de y, integrando esto también les va a dar logaritmo de x cuadrado menos 1 con un menos adelante, me parece. Más alguna constante por ahí, bueno, lo resuelven y van a tener las mismas soluciones, las mismas curvas solución. ¿Sí? Si quieren, háganlo para verlo, pero es para chequear que tienen las mismas soluciones. Bueno, a continuación les voy a mostrar, vamos a hablar de la siguiente cuestión. Hay veces que una ecuación diferencial como está dada no es exacta, pero se la puede convertir en una exacta multiplicándola por alguna función que se llama factor integrante. ¿Sí? De eso vamos a hablar y a continuación vamos a ver algunos ejemplos, pero yo tengo que salir 2 minutitos, así que, bueno, si quieren vayan leyendo la pantalla, la dejo prendida, pero ya vuelvo, ¿eh? No se vayan. Listo, acá estoy. Volví, no me extrañaron, ¿no? Bien. Entonces, si tengo una ecuación diferencial de este tipo, P diferencial X más Q diferencial Y igual a 0,
y no es exacta, es decir, no podemos ver que no se verifica que la derivada de P con respecto a I sea igual a la derivada de Q con respecto a X. ¿Sí? Si no se verifica eso, la idea es ver si lo podemos multiplicar por una función llamada factor integrante de forma tal de convertirla en exacta. Entonces, las estrategias más fáciles y lo que vamos a hacer es tratar de conseguir un factor integrante que dependa de una sola variable, o solo de X o solo de Y. Entonces, si suponemos que, o si queremos buscar un factor integrante que sea una función que depende solo de X, una mu de X, multiplicamos la ecuación diferencial por esa mu de X, entonces queda mu por P diferencial X más mu por Q diferencial Y igual a 0. ¿Sí? Entonces acá me queda una función de xy diferencial x más una función de q diferencial y igual a 0. Si queremos que esta nueva ecuación sea exacta, tenemos que pedirle que toda esta función, que es la p minúscula, la p chiquita, toda esta p derivada con respecto a y, sea igual a esta q chiquita derivada con respecto a x. ¿Sí? Entonces, derivada de la p chiquita con respecto a y es mu por derivada de p con respecto a y, como dice acá. Y del otro lado, derivada de q con respecto a x, bueno, acá como hay un producto de funciones que dependen de x, será derivada de mu con respecto a x por q, más mu por derivada de q con respecto a x, como dice acá. Ahora, queremos que sean iguales, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser igual a esto, ¿sí? Igualamos y operando, fíjense que acá tengo mu y acá tengo mu, lo que queremos es tratar de conseguir esa función mu de x, ¿sí? Entonces vamos a ver qué me dice esta ecuación sobre mu. Si despejamos, esta mu de x está multiplicada por p' de y, y esto que pasa del otro lado, menos q' de x. Y acá me queda mu' por la q. Si seguimos despejando, pasamos esta mu dividiendo y esta q dividiendo, entonces llegamos a una ecuación diferencial para encontrar mu, que es de variables, bueno, si se quiere de variables separables, diferencial de mu sobre mu igual a todo esto diferencial x. ¿Sí? Pero lo que necesitamos es que todo esto no dependa de y. Porque como tiene que ser igual a esto y estoy proponiendo una mu que depende solo de x, nada tiene que depender de y. Entonces, este cociente no tiene que depender de y. Tiene que ser solo una función de x. ¿Sí? En ese caso, si esto es una función de x, de esta ecuación diferencial podemos obtener la mu, con lo cual, multiplicando la ecuación diferencial, resulta exacta. ¿Sí? Si esto depende de y, quiere decir que no existe esta mu, que depende solo de x. ¿Está? Entonces, la idea es, en lugar de aprenderse, todo esto es la demostración, demuestra el camino de cómo se puede obtener el factor integrante. Esta formulita puede ser difícil de recordar, entonces lo que les propongo es que hagan todo este caminito, es decir, bueno, voy a encontrar una mu de x, para que sea exacta, derivada de esto con respecto a y, tiene que ser igual a derivada de esto con respecto a x, y vemos cómo tiene que ser la mu. ¿Sí? Por otro lado, uno podría querer buscar el factor integrante que depende solo de y. Hacemos lo mismo, multiplicamos todo por una función de y, le pedimos que sea exacta, es decir, derivada de esto con respecto a y es igual a derivada de esto con respecto a x, y vemos qué nos dice esa ecuación para cada caso particular, ¿sí? En lugar de aprenderse esta formulita, que yo particularmente siempre me la olvido. O sea,
no me queda memorizada. ¿Sí? Bueno, vamos a aplicarlo en un ejemplo para ver cómo quedaría. Aumento el tamaño para que se vea bien. Ahí. ¡Wow! Los pájaros. Tomamos esta ecuación diferencial, y menos 1 diferencial x más x por y diferencial y igual a 0. Queremos hallar la solución que pasa por un determinado punto. Entonces, lo primero que podemos ver es chequear a ver si es diferencial exacta. ¿Sí? Entonces, si llamamos esto P y a esto Q, la derivada de P con respecto a I es 1 y la derivada de Q con respecto a X es I. Entonces vemos que son distintas, ¿sí? Entonces, no es una ecuación diferencial exacta. Vamos a probar si la podemos multiplicar por un factor integrante mu de x. ¿Sí? Cuando multiplicamos así, chequeamos a ver cómo tiene que ser el mu para que sea exacta. Entonces, la derivada de esta p chiquita con respecto a y solo me queda mu de x. Y la derivada de esto con respecto a x fíjense que acá hay un producto de funciones, así que es derivada de mu por xy sin derivar, esto que está acá, más la mu por derivada de xy con respecto a x, que sí. Como queremos que sean iguales, mu de x es igual a todo esto. Mu' por x por y más mu por y. ¿Sí? Y fíjense que, aunque manipulemos, llevemos de un lado o del otro, no podemos hacer desaparecer la y. ¿Sí? No podemos hacer desaparecer la y. Si escribimos la ecuación diferencial, si escribimos la ecuación diferencial para mu de x, va a estar dando vueltas la y. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe una mu que dependa solo de x que haga esta ecuación exacta. ¿Sí? Entonces, no existe un factor integrante que depende solo de x. Pero podríamos probar si existe un factor integrante que depende de y. ¿Sí? ¿Hay alguien por ahí escuchando? Sí, perfecto. Bueno, entonces veamos si existe un factor integrante que depende solo de y. Hacemos lo mismo, multiplicamos por una mu de y, presente, muy bien. Multiplicamos por una mu de y, nos queda esto y escribimos la condición para que esta ecuación ahora sea exacta. Entonces, derivamos esto con respecto a y, que me queda derivada de esto, mu' por esto sin derivar, más mu sin derivar por la derivada de i menos 1 con respecto a i, que es 1. ¿Sí? Me queda esto. Y del otro lado está q, derivamos con respecto a x y queda mu por i. Mu por i. Si queremos que sean iguales, ¿sí? Planteamos la igualdad de esta derivada y esta. Me queda así, operando, pasamos esta mu del otro lado restando y va a estar mu multiplicada, como dice acá, va a estar mu multiplicada por i menos 1, ¿sí? Entonces, fíjense, si i no es 1, podemos cancelar y me queda que la derivada de mu, que la derivada de mu con respecto a i es la mu, entonces separamos variables de esta forma e integramos, ¿sí? Integramos el primer miembro, me da logaritmo de valor absoluto de mu, integramos el segundo miembro con respecto a i, me da i más una constante, tomamos exponencial ambos miembros, me queda que la mu de i es una constante, e a la a, que la llamo b, por e a la i. Esto que obtuvimos acá quiere decir que un factor integrante para esta ecuación diferencial es
b por e a la i. Es más, como necesito cualquier función mu que funcione, agarro la constante b igual a 1. ¿Sí? Pongo b igual a 1 para tener esto. ¿Sí? Bueno, entonces, esta función e a la i, cuando la multiplicamos la ecuación diferencial original por e a la i, nos queda exacta. ¿Sí? Multiplicando la ecuación original por e a la i, queda e a la i por i menos 1 diferencial x, más e a la i, x por y, diferencial y igual a 0. Ahora, en esta ecuación diferencial podemos chequear que es exacta, ¿sí? Pero es esperable porque elegimos la mu para que sea exacta, para que esta derivada sea igual a esta. ¿Sí? Entonces sí, me queda exacta. Y ahora podemos resolverla. A ver si está resuelta. Sí. Lo que necesitamos es encontrar esa u, esa función potencial, tal que su derivada con respecto a x sea e a la i por i menos 1, y su derivada con respecto a y sea e a la y por x por y. ¿Sí? Es decir, esto. Bueno, fíjense que podemos tomar la primera e integrarla con respecto a x, que, bueno, fácil, como esto no depende de x, es e a la y por y menos 1 por x, más algo que depende de y. ¿Sí? Ahora, derivamos esto con respecto a y e igualamos a esto para ver quién tiene que ser este g de y. Entonces derivamos esto con respecto a y y es, como tengo acá un producto, derivada de la exponencial, que es la misma exponencial por los segundos sin derivar, más la exponencial sin derivar por derivada de y menos 1 por x. Derivada de y menos 1 con respecto a y es 1, así que me queda esto. Y fíjense que acá tengo e a la y por x, y acá también tengo otro menos e a la y por x, así que solo sobrevive, esos términos se cancelan, los que mencioné, y solo sobreviven e a la y por x. ¿Sí? Bien, y además teníamos g' de y. Como todo esto tiene que ser igual a esto, al q de xy, que es esto, de acá resulta que g' es 0, o sea, g es una constante. Obtenemos entonces esa función potencial, ¿sí? Con cualquier valor de a. Podemos poner a igual a 0 o un a genérico, y la solución se expresa poniendo u igual a una constante, ¿sí? Y esta, como dice acá, se junta con la k y al final me queda una sola constante de este lado, ¿no? Entonces, u igual a constante es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Sí? Ah, y como además en el enunciado creo que me pedía la que pasaba por el punto menos 1, 0, de todas estas soluciones, las que pasa por el menos 1, 0 es menos 1, 0, acá me va a quedar menos 1 por menos 1 por e a la 0 que es 1 igual a c, o sea, c es igual a 1. ¿Sí? Con c igual a 1 tengo la solución que pasa por este punto. ¿Sí? Bueno, entonces eso. A veces una ecuación diferencial no es exacta, pero multiplicándola por un factor integrante, por una función, la podemos hacer exacta. ¿Sí? Los casos más fáciles son cuando ese factor integrante depende de una sola variable, o de la x o de la y. ¿Sí? Y para encontrarlo lo que podemos hacer es, bueno, lo que hicimos en este ejemplo, que lo repaso, multiplicamos por el factor integrante, escribimos la condición para que la ecuación resultante sea exacta, y eso nos va a dar una ecuación para obtener la y. Generar no la y. Nos va a dar una ecuación diferencial para obtener mu de x o mu de y. ¿Sí? Si la obtenemos, bueno, la ecuación me queda exacta, después encontramos la función potencial u y escribimos la solución como mu igual a constante. ¿Sí? Aunque muchas veces, en lugar de hacer todo ese lío y forzar a que sea exacta, se puede resolver con otro método, ¿no? Como dije en los otros ejemplos. En general, de todos los métodos
para encontrar ecuaciones diferenciales. Me parece que el más fácil es separación de variables. Entonces, traten o sea, sí. Si es de variables separables, bueno, me parece más fácil resolverlo así, como acá lo muestra también. Esta ecuación que la resolvimos forzándola a que sea exacta, se podría resolver más fácilmente separando variables, ¿no? ¿Dónde está? Acá la transformó en variables, separó las variables, la misma ecuación diferencial. ¿Sí? Y esto se puede resolver fácilmente. ¿Estamos? Bien. Por otro lado, y ya para terminar la teórica, como les dije, el último tema es sobre líneas de campo y cómo obtener líneas de campo dado un campo vectorial F. ¿Sí? La idea es, bueno, primero la definición, que son las líneas de campo. Dado un campo F, las líneas de campo son curvas tales que en cada punto el campo dado es tangente a esa curva. ¿Sí? Acá hay un esquemita de lo que sucede. Esta curva C es la línea de campo de un determinado campo F y en cada punto lo grafiqué en azul, F en el punto. F en este punto es un vector tangente, F en este punto es este vector tangente a la curva, F en este punto es este vector tangente a la curva, etc. ¿Sí? Líneas de campo de un campo vectorial son aquellas curvas tal que en cada punto el campo F en ese punto es tangente a la curva. ¿Sí? Esto lo pueden imaginar de la siguiente manera. Si el campo F representa una velocidad, por ejemplo, tenemos un río o una cuenca de agua que tiene una determinada velocidad, en cada punto tiene una determinada velocidad, si ustedes dejan un barquito en la superficie del agua que se mueva de acuerdo a la velocidad del agua, la trayectoria que describe ese barquito va a ser una línea de campo, porque el barquito se va a mover de acuerdo a F, de acuerdo a esta velocidad. Entonces, en cada punto, F le va dando la dirección tangente a la trayectoria del barquito. ¿Sí? Entonces, imaginen las líneas de campo como la trayectoria de objetos, partículas, que están dentro de un fluido que se mueve con la velocidad F. ¿Sí? Líneas de campo son trayectorias de partículas moviéndose en ese fluido con esa velocidad. ¿Sí? Obviamente que también se habla de líneas de campo para campos vectoriales F que no son velocidad, o sea, un campo magnético, un campo eléctrico, un campo gravitacional, pero me parece que pensando así como trayectoria de fluidos es más tangible, ¿no? Esas son las líneas de campos, se definen para campos en el plano o en el espacio. Y bueno, la idea es, dado un campo F, ¿cómo podemos obtener las líneas de campo? O sea, si tengo la velocidad de un fluido, ¿podemos determinar la trayectoria de los objetos que se mueven en ese fluido? Y lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. Si esa trayectoria C la parametrizamos con una g de t, la velocidad me da un vector tangente a la curva. Bueno, vamos a pedirle que este vector tangente, G', sea f. ¿Sí? Si lo parametrizamos con g de t, la velocidad es f en el punto de la curva correspondiente. ¿Sí? Entonces, fíjense que si queremos hallar
las líneas de campo, lo que quisiéramos es obtener una ecuación, y fíjense que acá nos queda una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener las líneas de campo? Un comentario entre paréntesis. Podemos plantear así que la velocidad sea exactamente igual al campo F, o que este vector velocidad sea paralelo al campo F. ¿Sí? Porque la magnitud de la velocidad depende de la parametrización, y podemos tomar cualquier parametrización, y en el caso más general, este vector velocidad lo podemos plantear que sea paralelo a F. ¿Y cuál es la diferencia entre que sean iguales y que sean paralelos? Y dos vectores son paralelos si uno es un múltiplo, podemos plantear acá que se multiplica por un lambda. O dejamos el lambda igual a 1 y me queda así. Bueno, ¿cómo hallar las líneas de campo? Vamos a especificarlo primero en el plano. Si F es un campo vectorial en R2, y planteo que estoy buscando las curvas de parametrización G de t, de primera componente X de t, segunda componente Y de t. La velocidad es X' y de acuerdo a esta ecuación queremos que sea P en la curva, Q en la curva. Igualando primeras y segundas componentes, tenemos X', Q en los puntos de la curva. Fíjense que acá queda un sistema de ecuaciones diferenciales, donde las incógnitas son X e Y, X de t e Y de t son funciones de t, y la variable de integración o la variable de derivación es la t. ¿Sí? Esto es que en general, bueno, depende si acá está x y t, o sea, si en esta ecuación está y en esta ecuación está x, o sea que si están acoplados estas dos, es difícil, pero no son temas que vemos en esta materia, resolver estas ecuaciones diferenciales así, creo que se ven en álgebra. En general hay una forma más fácil en este contexto para encontrar línea de campo, hay otra forma más fácil de resolver, pero si se puede resolver este sistema, bien. Alternativamente, fíjense, de otra forma, si en lugar de parametrizarla con un t genérico que verifique exactamente que la velocidad es f, si en lugar de hacer eso, tiene que ser igual, de la forma x y de x, ¿sí? X y de x, o sea, la curva, la línea de campo es la gráfica de la función y de x. Bueno, si hacemos esto, la h', la velocidad con esta parametrización es 1 y prima de x, y le pedimos que sea paralelo al campo f en la curva. Acá también me falta un paréntesis. Me falta un paréntesis ahí. Ahí está. Bueno, y acá ya no me entró, me faltan varios paréntesis. Pero bueno, queremos que la velocidad sea paralelo al campo. O sea que es 1 y prima sea un escalar de f. Falta otro. Entonces, de esta ecuación vectorial, igualo las primeras componentes, me queda que 1 es lambda por p, y la segunda es que y' sea lambda por q, y' lambda por q. ¿Sí? Y de estas dos ecuaciones, si dividimos esta dividido la otra, esta dividido esta, y' sobre 1, que es y', igual a q sobre p. Y' igual a q sobre diferencial más, digamos, tiene la pinta de las que estamos resolviendo con los métodos que vemos en esta materia. ¿Sí?
Otra forma de escribir esto es si escribimos el I' como DI de X igual a Q sobre P, o equivalentemente Q diferencial X igual a P diferencial Y, o si quieren, o si no también, que es una forma que también que suele aparecer la ecuación para hallar las líneas de carga diferencial I sobre Q. ¿Sí? Bueno, son distintas formas de escribir esta misma ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, para hallar líneas de campo, de un campo del plano, tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Y esto nos va a dar unas curvas que son las líneas de campo del campo F. Y para campos en R3, si un campo F tiene componentes P, Q, R, haciendo el mismo razonamiento de antes, se puede escribir que la velocidad es igual al campo, o sea, donde asumimos que X y Z se parametrizan con una T, entonces X' es P, Y' es Q, Z' es R, ¿sí? Tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales, si lo podemos resolver bien, tenemos X de T, Y de T, Z de T, o si no, equivalentemente, si hacemos el mismo razonamiento, llegamos a una ecuación de esta forma, pero con las tres componentes, de X sobre P, de Y sobre Q, de Z sobre R. Y acá lo que tenemos son dos ecuaciones diferenciales, esto igual a esto y esto igual a esto. ¿Sí? Bueno, resolviendo esto se obtienen las líneas de campo. Van a estar dadas como intersección de superficies, ¿sí? En forma implícita. Bueno, obviamente los ejemplos más sencillos son en R2. Vamos a ver los ejemplos que estaban en la síntesis. Este tema de líneas de campo estaba en la síntesis 6 de la materia, cuando vimos todo ecuaciones diferenciales. Yo lo dejé para este momento. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de acá. Familias ortogonales, síntesis 6, líneas de campo, ejemplo. Ejemplo. Fíjense, si tenemos el campo de primera coordenada Y y segunda coordenada, segunda componente, 2x y, queremos hallar líneas de campo y en particular la línea de campo que podría identificarse como el problema de dejamos un barquito acá en el punto 1, 3, en un fluido que tiene esta velocidad y queremos ver para dónde se va a mover, cuál es la trayectoria a partir de acá. ¿Sí? O no necesariamente que lo ponemos nosotros, vemos en un instante un barquito acá y queremos saber de dónde, si está en un fluido con esta velocidad. Bueno, de acuerdo a lo que vimos, para encontrar la solución se puede plantear, vuelvo a mostrar acá, diferencial X sobre P, diferencial Y sobre Q. Entonces vemos acá diferencial X sobre P, la primera componente, igual a diferencial Y. Fíjense que acá el Y se puede cancelar y este 2X pasa para allá, o sea, me queda 2X diferencial X igual a diferencial Y. ¿Sí? Que es muy sencillo de integrar. La integral de esto es Y, la integral de esto es X cuadrado más una constante. ¿Sí?
bueno, fácilmente encontramos ecuaciones para todas las líneas de campo, ¿sí? Todas las líneas de campo, la familia de líneas de campo. Y en particular, como queremos la que pasa por el 1, 3, reemplazamos el x por 1 y el y por 3, ¿sí? Si el y es 3 y el x es 1, acá la constante c tiene que ser 2. Entonces, esta es la curva, que es una parábola, que pasa por el 1, 3. ¿Sí? Acá está el grafiquito, esta es la parábola, igual x cuadrado más 2, tiene acá el vértice en 2, es f en el punto f en 1, 3 es 3, 2 por 1 por 3, 6. Este vectorcito azul es, en realidad es paralelo porque tiene módulo muy grande, ¿no? Es paralelo al 3, 6. ¿Sí? 3, 6 sería un vector largo. Es paralelo al 3, 6 y fíjense que es tangente a la curva. ¿Sí? Que era lo que queríamos. Entonces esta es la línea punto 1, 3. Es tangente en cada punto, es tangente a la velocidad. Y todas las líneas de campo son las parábolas, o bueno, me anda un poquito mal el mouse. Tremendo, creo que con el dedo va mejor, a ver. Bueno, todas esas parábolas son las y voy a limpiar esto. Bueno, y acá muestra cómo quedaría el sistema de ecuaciones cuando planteamos una parametrización G', G' de t, perdón, una parametrización G de t. ¿Sí? Si G de t es una parametrización de la línea de campo que tiene componentes x de t y de t, y planteamos que f en la curva tiene que ser la velocidad, f en la curva es y en t, 2x de t, damos las dos ecuaciones y me queda esto. Estas son dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas, x de t y de t, en la variable independiente t. ¿Sí? Bueno, en general no, en esta materia no va a ser necesario resolver esto, ¿sí? Pero se puede resolver. En general, bueno, acá está resuelta, pero nada, plantear esto. 14 y 19, sí, presente. Uy, ese jaja de hace un minuto, ¿qué fue? Recién recién veo el chat. Dije alguna pavada y se rieron. De lo del mouse, de lo del mouse. Ah, sí. No sé qué le pasó, que no me responde bien. Bueno, chicos, con esto cerramos. Hoy vimos ecuaciones diferenciales exactas, ecuaciones diferenciales exactas, cómo resolverlas, el factor integrante como un truquito para convertir una en exacta, y líneas de campo. ¿Sí? Con esto se termina la materia. Tengo unos ejemplitos prácticos, unos problemitas resueltos, que los vamos a dejar para dentro de un rato. ¿Sí? Ahora hacemos un intervalo para ir a calentar el agua, para buscar unos bizcochitos y después seguimos. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Ay, qué bueno que se Sí, todo entienda. claro, Lore. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Exactas no se toma mucho, ¿no? A ver, no es que se tome exacta, que se tome variables separables, que se tome lineales.
es un método más para resolver ecuaciones diferenciales. Ahora, creo que tu pregunta apunta a, en general, la ecuación que van a tener que resolver, los que suelen tomar, se puede resolver por otros métodos. No te lo podría asegurar. Espera que saque la grabación. Sí, en general lo que suelen tomar en los